Inés Monsiváis Almada, tengo 51 años y estudié Ciencias de la Comunicación y luego estudié la maestría y el doctorado en Ciencias Educativas. Muy bien, muchas gracias. Ok, ahora la siguiente pregunta es sobre si sabe que es un problema ético y si nos podría describir qué es un problema ético. Problema ético es cuando tienes alguna situación en la cual necesitas tomar decisiones con base en tus valores y también con base en tu esquema de pensamiento en ese momento, ¿no? En el contexto que estés viviendo ese problema. Muy bien, muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta es si ha presentado algún problema ético o dilema ético en el trabajo o en el área laboral, en el área en que se esté desempeñando. Bueno, actualmente estoy dirigiendo el área de humanidades, entonces por lo general el dilema ético o el problema que siempre tengo más recurrente es cuando profesores solicitan que de materias, pero no siempre cumplen con el perfil. Entonces a veces tengo que tratar de ser diplomática para que no se ofendan, pero a la vez tratar de ser lo más justo posible con el estudiante, ¿no? Vamos a suponer que viene un profesor que no tiene experiencia docente y que quiere dar esta materia de ética, pero pues su área de expertise es en ingeniería. Entonces, pues es muy difícil a veces decirles que no, pero sí tengo que decirles que no. Por lo general, este tipo de problemas tengo en este momento. Ok, muy bien. Y pues referente a lo mismo, ¿usted cree que se ha resuelto el problema o el dilema? Y si es así, ¿cómo lo ha resolvido? ¿Cómo lo ha abordado? Pues hay algunos profesores que lo toman bien cuando les explico que con base en el perfil de la materia es como se decide cómo contrato a un profesor o no. Entonces, además, les explico que me baso en el reglamento de docentes y los criterios para seleccionar a un profesor. Y entonces, cuando yo reviso esa lista y no hay alguna de estas peticiones para que el docente pueda impartir clases, pues así es como le explico. No cumples con el perfil porque esta materia se necesita experiencia docente de mínimo 2 años, se necesita un perfil específico para esta asignatura y por lo tanto no es ad hoc a esa asignatura, ¿no? Entonces sí lo he resuelto bien. Algunas veces sí me han dicho que se pueden esforzar y hacer todo lo que esté en sus manos por dar bien la clase. Y a veces como lo resuelvo es con clases muestras. Entonces exponen una clase a otros profesores con base en una rúbrica y ahí es como se decide si se contrata o no. Y entonces pues tengo otra herramienta más para justificar, ¿no? Y bueno, en dado caso que una vez me pasó que no cumplió, pues ya no se le volvió a contratar, ¿no? Ni modo, es así. No puedes darle el gusto a todo el mundo, o sea, es también seguir como una estructura y también seguir la base, en este caso, que son los estudiantes, ¿no? El perjudicado aquí es el estudiante. Si el profesor no es buen profesor, pues entonces, ¿qué van a aprender ustedes, no? Claro. Entonces, ¿usted considera que la ética se ve reflejada en la justicia y en la equidad de poder tener lo mejor para el estudiante, pero también que sea el profesor bien, pues que esté bien capacitado, ¿no? Sí, tiene que ver con justicia, tiene que ver también con la misión, por ejemplo, de la institución, la visión, y también a veces es el trato que tiene el docente con uno cuando vienen a solicitarlo. También tiene que ver mucho con esta empatía y entender también que a veces no es nada más el papel, ¿no? También es demostrar otras habilidades que no se ven en lo que te dicen, sino en sus acciones. Eso sí tiene que ver con justicia, con ser imparciales. Ya. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es David Ornelas Gutiérrez. Soy profesor de tiempo completo de Humanidades en CETIS Campus Ensenada. Muy bien. ¿Usted sabe qué es un problema ético o lo reconoce? Sí, un problema ético, así como cualquier problema de la vida, es algo que nos plantea como una disyuntiva, algo que nos cuesta trabajo saber cómo resolver y que pues emprendemos la búsqueda de una solución. Pero al ser un problema ético diría que se caracteriza por ser una situación que involucra no solo una toma de decisiones, sino decisiones que implican los valores, los principios, las convicciones de carácter moral de la persona. Muy bien, perfecto. Y la siguiente pregunta es sobre si ha presentado algún problema ético en el área laboral o en el trabajo en el que se desempeña. Me ponen a pensar si he experimentado un problema ético en el área laboral. Diría que sí. Haciendo memoria de mi vida laboral, pues continuamente, ¿no? Hay problemas éticos. ¿Tendría que mencionar cuál fue el problema? Creo que en la actividad profesional que tenemos los profesores hay no muchos problemas, pero sí diversas clases de problemas. 2 recientes que recuerdo tienen que ver, uno, con el área de la evaluación y específicamente la calificación, donde te cuestionas, decir, ¿esta calificación que obtuvo cierto alumno es justa o no es justa? Y otro problema que de hecho acaba de suceder es un estudiante que me dice, tengo una situación de salud y por eso tuve que salir de la ciudad. ¿Puedo tomar la clase por Zoom? Entonces ahí mi disyuntiva fue, ¿se autoriza o no se autoriza? Porque las clases por Zoom
ustedes lo saben, nos hemos facilitado, la tecnología nos ha facilitado y nos ha habituado a esta modalidad, sobre todo después de la pandemia por COVID. Pero hay políticas institucionales para abrir sesiones de Zoom cuando la clase es presencial, no en cualquier momento ni por cualquier motivo sea de la clase de Zoom. Entonces digamos que ese para mí sí fue un problema de carácter ético porque es la disyuntiva. Si sigo la política, que es solo se abre clase híbrida, ¿no?, para que se conecte por Zoom un alumno que está enfermo, pero por COVID, y no en otros casos. Entonces, si esta alumna tiene una situación de salud, pero no es por esa causa específica, ahí mi disyuntiva es, le digo que sí para darle la oportunidad de tomar la clase, porque entiendo su situación, o le digo que no, ateniéndome a que la política dice que en su caso no se justifica. Pero bueno, podría enumerar otros, ¿no? Claro, y con la misma línea del problema, ¿usted considera que se resolvió el dilema? Y si es así, ¿cómo lo resolvió y cómo pues lo abordó? Vaya. Sí, justamente qué bueno que me quedé con ese ejemplo, porque hablar del tema de la calificación creo que es un tema más complejo. Pero que les digo, acaba de suceder entre ayer y yo, hoy, ¿no? O sea, la estudiante me escribió ayer que regresamos del periodo vacacional, me dice, estoy fuera de Ensenada, pero mi salida fue por una situación de salud. No quiero faltar más, porque ya había tenido otras inasistencias, entonces pido la consideración de tomar la clase por Zoom, sí o no. Yo de inicio dije, no es que no le quiera dar la oportunidad, pero la comunicación, y lo digo con toda honestidad, me resultó un tanto sospechosa, sobre todo porque no había un justificante médico, no había un aval de la coordinación de carrera. Entonces le dije, sí, con el aval de tu coordinación de carrera. Bueno, primero yo consulté el caso con mi jefa, que es la doctora Mónica. Me dice, si dirección de su escuela y coordinación de su carrera dicen que sí, entonces abres la clase por Zoom. Entonces le respondí, con el aval de tu coordinación, no la llevé al nivel de dirección, pero dije, con el aval de tu coordinador o coordinadora, con gusto abrimos la sesión de Zoom para ti. Me responde, sí, hablé con mi coordinación, pero me dice que solo se admite por casos de COVID. Entonces, ahí la respuesta automática era, no te puedo abrir la clase por Zoom a ti porque no tienes infección de COVID. La solución, ya para cerrar la respuesta, dije, a ver, uno, voy a confiar en ella. Aunque podría no ser cierta la situación de enfermedad, ¿no? Pero dije, voy a confiar en ella. Dos, si efectivamente está enferma y tuvo que salir, por decir, para atenderse en Tijuana, en San Diego o a donde quiera que haya ido, pero quiere tomar la clase, pues yo valoro el hecho de que quiere participar en la clase. Tenemos las herramientas tecnológicas para que tome la clase remotamente. Creo en brindar oportunidades, ¿no? Creo también en la justicia y la equidad. Y si para otros estudiantes, porque en el mismo grupo, ni siquiera hablo de otros grupos, sino en el mismo grupo, se atendió el dar esta clase, oportunidad de conexión remota a la clase a dos estudiantes, uno con lesión de pie y otro con otra condición física, y no era COVID. Entonces dije, bueno, ¿y por qué a ella le voy a decir que no? Entonces, basado en esa situación, dije, tomo la decisión de que sí le voy a permitir estar en la clase, y ya no le avisé a nadie ni le pedí permiso a nadie, pero tomé la decisión basado en la consideración de decir la equidad, la justicia y las oportunidades. Perfecto. Entonces, bueno, cabe ya más mencionar. Pero la reflexión personal que obtuvo de este dilema ético, ¿cuál fue? Justamente que para mí, y eso no es nuevo, pero me lo tuve que recordar porque estaba a punto de decirle, lo siento, pero no, y aunque suene cursi y un romanticismo barato, decir con dolor de mi corazón, porque así decimos en mi casa, con dolor de mi corazón te digo que no, porque no se ajusta tu caso a las condiciones que marcan las políticas. Mi reflexión fue, voy a hacer lo que me deje satisfecho a mí, no porque, dígame, porque es lo que a mí me conviene, porque al final de cuentas no se trata de mí, ¿no? Se trata de la persona que me está pidiendo la consideración de conectarse remotamente a la clase. Y entonces lo que me recordé es, no siempre lo que dice la ley, lo que dice la norma, lo que dice la política es lo más justo, lo más ético. Entonces digo, si yo considero que aunque infrinja una política institucional, lo mejor es darle la oportunidad, pues se la voy a dar porque tal cual tengo el poder. O sea, al final de cuentas yo estoy en el aula y nadie me va a ir a verificar y decir, hey, ¿por qué abriste esa sesión de Zoom? No, entonces le voy a abrir la sesión de Zoom, y la reflexión fue esa, ¿no? Es decir, no me hace muy feliz saber que no respeté una política, pero me deja tranquilo el saber que actué bajo la convicción de que lo más importante es darle la oportunidad. Hello guys, welcome to Who is Right? In today's episode, we are going to talk about an ethical dilemma that already happened to a friend of us. And here we have our special friend. Yes, and she's going to talk about what happened to her on her job, and we are going, all of us, to discuss what happened to her and our opinions to that dilemma, according to 5 points of making decisions. So, Tanya, can you tell us about your ethical dilemma, please? Yes, well, I used to work in a cake shop. By the way, don't buy cakes from that shop because they have worms in the kitchen. And it's suspicious, but yeah. Never go to the spirit, man. So yeah, well, they don't have a lot of right now, but they used to. Yes, the ethical dilemma is that
says like, oh, you make a deposit of money, but you didn't do one, so always was money missing in the store. So we have to pay the first week of work, the money that wasn't in the In the cashier? yeah, in the cashier. And that happened to everyone that started to work in the store after the management changed, because I used to work in several times, and it just happened before after they changed the management. And that was not the only thing that happened in the work. For example, in Christmas we sell a lot of money and a lot of cakes, and we lost like 4 cakes. We didn't have it in the store, but it wasn't the Inventory? yes, I'm sorry, I'm not English. And so they want us to pay for the cakes, the 2 of us. And the cakes were so cheap. The price at the moment was 560 pesos. And that's expensive. For a cake, yes. And Yeah, with worms in the kitchen, it is expensive actually. And we have to pay for the cakes. And after our manager told us that it was a problem with her. So at the end, it was only 3 cakes that are lost. But I had to pay 2 of them. And the salary wasn't that great. So my last week of work was for paying the cakes. So how much was your salary? I used to like 106 1,600 pesos, kind of like that. But I didn't have a free day. I worked 7 days, and in the 15th day, it's my free day. So it's against the law of Mexico. So your salary was 1,060. So you lost for the 3 cakes a whole week. Yes, because I have to pay 2 cakes, but I have to pay for the deposit that it wasn't, because I was new at the moment. So they told me 100 pesos too. So I have to work like a week and a half. It was horrible. No work. Wow, that's a horrible dilemma that happened to you. So to clarify the question, how can you tell us the problem on 3 words, or how the problem was affecting you directly, and because you were students? Yes, it was my vacaciones. It was your vacation. Yeah, from holiday vacations. Yes. Oh, okay. Okay. So I was working for getting money for my college. So yeah. Only that period of time you work? Yes, because I have a scholarship and I can like take back notes. Great. Oh. Sorry. That's horrible. What was your question? What was the impact or the dilemma that affects you directly? Well, the dilemma It was the money, I think. yes. Yeah, the dilemma is if we as workers that have a bad salary have to pay for the mistakes that our managers make, or maybe it's kind of estafa. I don't know how to say that. Yeah. We will get subtitles in that word. Scam. It's a scam because it happens to everyone who is new into work. So they want the money first time. Yeah, it's very usual that happens not only in Suspiro, like you mentioned, those two points that you mentioned, missing money, and obviously the broken plates that has to do with employees. And also it happens to me when I used to work on Oxxo. We have a lot of lack of management and the department of hierarchy when the boss was not doing his role as a boss. And we'll obviously have a lot of problems that involves money. The inventory, the products that were already not edibles for the clients, and obviously the management of the cashier. And that caused a lot of problems. And obviously, who's gonna pay those problems of the employees? And obviously, it's a decision that has to be making by the boss. But the employee also has a huge role in that, because he's the one who is gonna have an impact on the company. And obviously, if the boss is not doing a right job, the business is not gonna work. You know. So I agree totally with Tanya on that 2 aspects that you mentioned. Yeah. So we can all agree that the problem is that the students and employees have to pay for the manager and the boss mistakes. And in my experience, I think that that's not right, because you as a boss and as a CEO, you have to make sure that your communication to your employees is good. So if you have that mistake, you know there's going to be a consequence. So you're going to be do your best to not make that mistake. So I think it's not fair to charge all the mistakes that we do and the system do to the employees, because it's not their fault. So I think that. Yeah, I think There Sorry, you were saying? I think there should be a aspect or how we should not pay on those like you just mentioned, when there's missing of money, there should be a capacitation of those employees, because if they do a capacitation, it's gonna be actually more cheaper for the company to make that instead of paying those
bills of the company. It's going to be much easier for the company. If they don't take it, then they actually not doing a right job as a boss. But sometimes also it's because the boss, I mean, they know that they have the authority to, to let you know that you have to pay everything and that kind of stuff, but they abuse that power that they have in order to like, for example, to let you embrace or get the mistakes in order to get like their ego stable, in order to don't get like the image of the company, so they blame the other people that is doing wrong things. Yeah, absolutely. The problems sometimes came from a higher place. For example, the owner of, in my case, is the owner of the place because my manager was a very good person and I love her. But the ego and the loss of the stores or companies, sometimes are for bosses are like the owner of the companies that don't trust in the people that is in lower levels because they have like how do I say a bad perception of the person that just work for their student things and things like that or for eating because there's a separation between the economic levels. Okay, I agree with that. So, to evaluate our options to resolve this dilemma in our perspective, I think that is the capacitation that we need to do to our employees, the communication that we need to improve with all the employees that we are involved, like the manager, the owner, the employee that is taken with Suppliers? the suppliers, the system information, and not abuse of the power that the owner has, and be more sensitive. So, what is your opinion about these options that we mentioned? They should totally have. They should totally have it. But obviously, there's some of it that must have it. It's not a should, it's a must have a company requirement. And also, I would suggest that as a company, you should have promotions, incentives for the employees to make better decisions and to have a better seek of future so they don't have this lack of money problems. And obviously, you don't want to make those employees to, have these issues between your management of inventory and when it comes to the suspiros, the cashier. Yeah, so totally you must have those and you should promote the other ones, the promotion and the incentive ones. So really, the communication is a really important part, and also all the bosses, all leaders need to be responsible about the actions of the company because they are, in the top of the company. They have all the authority, so they have to know that every decision that is made in the company is also because of them. It's also their decisions that are important in a company. Yeah. So, for the next step, we need to have a final decision. We are already listening all these types of views. And what do you think, Daniel, that you started the dilemma? How can be this final decision with all these points of view? How can we solve this problem of how can the owners not to be this abusive power of the students and the employees and be more sensitive and have more communication between them? I mean, it's not that easy, like, I'll give you a solution and then we will Yeah. improve. But you have to have filters when you hire people because if you don't trust the people you hire, you will have these kind of problems, And you have to try to understand that the people that are behind you have their own problems. And if you want the employees to pay for the mistakes, for your mistakes, you have to pay them very good. So the risks, all this, have a value for the employee, And yes, I think it's that. I want to say that my manager was a very good person, by the way, because I love her. Jasmine is a very good person. But the problem was the owner. Jasmine has to pay for cakes too. Yeah. So we can pay them more to improve in their job and have more or less mistakes. So it's not that easy, but yeah, it's have trust in the workers. And the owner of the stores, of the franchise in general, told us that he didn't care if he has to fire all of us. And we are a lot of people, more than 30 people in the store. Oh, because okay. there are two stores. And the store had a lot of rotation in the person. So almost someone we have new employees. So they know that they have a problem, but they didn't want to solve because they only want the money. Own initiative is for the resolving the problem. I think we, as you say, the problem and the problem needs to be resolved since the field, and then it
counts with us and the manager and the suppliers and everything. So yeah, I think that's